Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todas a la nueva sesión de la Escuela de Familias de Plena Inclusión Madrid. La escuela es una iniciativa que surge del Grupo de Educación de Plena Inclusión Madrid y que tiene el objetivo de profundizar en temas de interés para las familias, y pues por ello presentamos la sesión de hoy, que se titula De la tutela a la provisión de apoyos para la toma de decisiones. Para ello tenemos la suerte de contar con personas de la Clínica Jurídica de la Universidad Rey Juan Carlos. En primer lugar contamos con Marta Albert, que es la directora de la clínica. Hola, buenas tardes, Cristina, y todas las personas que veo por ahí, que somos muchos. En fin, desde la Clínica Jurídica pues estamos encantados de poder participar en esta Escuela de Familias, de colaborar una vez más con Plena Inclusión Madrid, y esperamos que, que esta sesión pueda sacar algunas dudas o en fin, ser útil para las familias. Muchas gracias, Marta, por participar y que tengamos el lujo de contar con vosotros. Y también está con nosotros David Herranz Avilés y Nayoa El Haddad, que son estudiantes en prácticas de la clínica. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Deciros, estoy viendo que está mal la diapositiva que está puesta. Es de otra... Vale, muchas gracias, perdonad. Nada, bueno, pues contaros un poco que la clínica jurídica presta asesoría jurídica gratuita a personas individuales o a colectivos en riesgo de exclusión social o situación de vulnerabilidad a través de la elaboración de informes, dictámenes, etc. Las demandas de asesoramiento pueden proceder de las entidades colaboradoras de la clínica jurídica o de personas que individualmente vengan a la clínica a solicitar los servicios. Estas demandas son atendidas por los estudiantes que están realizando las prácticas en la clínica, debidamente tutorizados por profesores o juristas prácticos que actúan como mentores clínicos supervisando el asesoramiento prestado por los alumnos en las materias de su especialidad. Los estudiantes realizan sus prácticas desarrollando también tareas de alfabetización jurídica dentro del programa Street Law, y cursarán diversos módulos formativos en los que predomina la formación en las denominadas soft skills vinculadas al ejercicio profesional del derecho, así como la formación técnica vinculada a los casos que se aceptan en la clínica. Entonces, bueno, os dejo ya con ellos. Os recuerdo que, como en otras ocasiones, podéis hacer preguntas a través de las preguntas y respuestas, y al final de la sesión dejaremos un espacio para trasladar las preguntas a Nayo, a David y a Marta, y que podamos resolver las cuestiones que planteéis. Nada, muchas gracias, os dejo con ellos. Bueno, pues te tomamos el relevo y, como sabéis, vamos a hablar de la tutela y los nuevos apoyos que ha introducido la Ley 8/2021, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, ¿cómo surge esta ley? Esta ley surge de la Convención de Nueva York, que pretendía dotar a las personas con discapacidad de capacidad jurídica, ¿de acuerdo? Esta convención tuvo lugar el 13 de diciembre de 2006 y se ratificó y empezó a entrar en vigor en España a partir de abril de 2008. Con esta reforma se empiezan a tener en consideración ciertos aspectos nuevos y otros de una manera, por así decirlo, más profusa, como son la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y el respeto a la evolución de las facultades de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Entonces, como fruto de la obligación nacida de esta convención, España hizo el año pasado, promulgó una ley, la Ley 8/2021, de 2 de junio, con la que se pretende modificar, digamos, bastante prolijamente el material en el ámbito civil y procesal. Así pues, podemos señalar que la reforma de la ley es amplísima, en verdad. Por ejemplo, cuando yo entré en la carrera, pues aprendí una infinidad de cosas, sobre todo en el ámbito civil, que tenían que ver con estas medidas de apoyo, las capacidades modificadas, y vamos a ver qué ha ido pasando con esto, ¿de acuerdo? Se pretende incrementar también la independencia de las personas con discapacidad, ¿de acuerdo? Empieza a tener valor su opinión, empiezan a hacer valer su autonomía, ¿verdad?
Estas medidas no son exclusivas de España, pues no hemos sido el único país que ha ratificado, ¿verdad?, la Convención de Nueva York. No se trata de un mero cambio de terminología, pues se suprimen algunas medidas de apoyo preexistentes en favor de la constitución de otras nuevas y se pretende desjudicializar los procesos relativos a personas con discapacidad, primando precisamente la voluntad de los sujetos involucrados. Bueno, antes de entrar de lleno en las nuevas medidas de apoyo, creemos que es importante destacar algunas cuestiones. Principalmente hay que tener en cuenta que a las personas ya no se les puede incapacitar, y esto es porque, tal y como comentaba antes David, se reconoce que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica. Es decir, son actores activos en el tráfico jurídico, y esto es una cuestión que posibilita que puedan ser propietarias, heredar, controlar determinados asuntos económicos. Pero ahora bien, la nueva ley incide en que el Estado no puede negar a las personas con discapacidad su capacidad jurídica, pero que al mismo tiempo deben existir medidas proporcionales a las necesidades de cada persona. Tampoco podemos dejar desamparadas a aquellas personas que necesiten de apoyos. Por ello, se crean distintas medidas de apoyo proporcionales a las necesidades de las personas. Y para la elección de las medidas de apoyo, las personas con discapacidad siempre van a ser partícipes. Ahora bien, cuando existan personas que requieran de grandes medidas de apoyo y estas personas no puedan expresar su voluntad de la manera más idónea, se le pueden asignar algunas medidas de apoyo representativas. Enseguida vamos a ver en qué consisten. Sintetizándolo mucho, la ley lo que busca es darle a cada persona aquello que necesita. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en los tipos de medidas de apoyo. Existen dos tipos, las medidas de apoyo voluntarias y las medidas de apoyo judiciales. Aquí es importante destacar que no debemos dejarnos confundir por los nombres. En ambas figuras la voluntad y la capacidad de decisión existen y están presentes. La diferencia radica en que las medidas de apoyo voluntarias se realizan ante notario y las judiciales se establecen a través de la vía judicial. Pese a que una se llama voluntaria y otra judicial, en ambas prima la voluntad. La diferenciación, insisto, es esa. Unos son ante notarios y otras son a través de la vía judicial. Vamos a entrar ahora a las principales medidas. En primer lugar vamos a encontrar los apoyos judiciales. Posteriormente trabajaremos las demás medidas y os indicaremos cuáles son más preferentes. Las medidas de apoyo judiciales, como he comentado, son asignadas por el juez. Son medidas de apoyo que son revisadas cada 3 años por el juez, aunque es importante señalar que este periodo se puede prolongar incluso a 6 años. Y esto se debe a que, si un juez aprecia que las medidas de apoyo judiciales son correctas para las personas que las solicitan y se pueden mantener a lo largo del tiempo, es mejor seguir extendiéndolas. ¿Por qué? Sobre todo por el tema que comentábamos antes, ¿no? El intentar desjudicializar el proceso, ¿no? Porque en cierto modo se entiende que todos los procesos judiciales pueden incluso a veces llegar a ser pesados. Entonces lo que se busca precisamente es encontrar esta comodidad de las familias. Por eso mismo este tiempo, aunque a priori son 3 años, se puede extender, e insisto, atendiendo siempre a las necesidades de las personas solicitantes. Dentro de los apoyos judiciales encontramos curatela asistencial, curatela representativa y defensor judicial. Respecto a los apoyos judiciales, tenemos, como he dicho, la curatela asistencial y la curatela representativa, ¿de acuerdo? ¿Quién puede elegir a estos curadores? Bueno, pueden empezar el proceso de elección, la propia persona, un familiar o el cónyuge. Posteriormente, el juez, tras escuchar las preferencias de las personas con discapacidad, tomará la decisión de quién va a ser el curador. Una breve anotación: la persona que vaya a ser curadora debe estar de acuerdo en esa pregunta recurrente, ¿verdad? Al final, si la persona con discapacidad está empeñada en que el curador sea su hermano y este hermano reside fuera del país, difícilmente se podrá llevar esto a cabo, ¿verdad?
Otra medida de apoyo judicial, el defensor judicial. ¿Qué es el defensor judicial? El defensor judicial es un profesional del sector jurídico que pretende servir como intermediario entre la persona con discapacidad y el mundo del derecho. Así pues, esta figura será preceptivamente establecida en sustitución del curador cuando concurran alguna de las causas que vemos aquí, ¿verdad? Cuando en un caso concreto quien ha de prestar las medidas de apoyo no pueda hacerlo. Por una incapacidad venida, una causa de fuerza mayor, cualquier cosa. Cuando exista conflicto de intereses entre la persona que presta apoyo y la persona con discapacidad. Vuelvo al caso del hermano. Si yo soy la persona con discapacidad y mi hermano es el curador y estamos tratando un tema de herencia, pueden haber intereses enfrentados y no conviene que mi propio hermano sea mi curador, ¿verdad? Cuando la persona precisa de apoyo judicial de carácter ocasional, aunque sea recurrente. Creo que sobran las explicaciones. Cuando durante la tramitación de la excusa del curador, la autoridad judicial lo vea necesario, precisamente en el propio proceso del designio del curador, ¿verdad? Cabe resaltar también que es una figura que aparece cuando se precisan medidas de apoyo de manera ocasional, ¿de acuerdo? No es una figura presente en la vida diaria de estas personas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la guarda de hecho. La guarda de hecho es una medida informal de apoyo. Esta figura, en cierto modo, se crea también con el fin de desjudicializar los procesos que comentábamos anteriormente, haciéndolos más cómodos para las familias y para las personas con discapacidad. La idea es que esta figura la desempeñen personas cercanas y de confianza, como pueden ser familiares, allegados. Y bueno, esta figura no es nombrada por el juez. Recordemos que es una figura informal que busca una persona de apoyo cuya relación con la persona con discapacidad se base en lazos de afectividad, de solidaridad. También es importante recordar que lo que busca la ley es la proporcionalidad con las necesidades de cada persona, y por eso es importante saber que la figura de guarda de hecho debe ser suficiente y adecuada para los derechos de la persona con discapacidad. Insisto mucho en la necesidad de ser conscientes de que se le debe dar a cada persona aquella medida de apoyo que se necesite. Veremos posteriormente que incluso hay algunas sentencias que designan medidas de apoyos judiciales mixtas, ¿no? Al final es eso, encontrar una fórmula personalizada a cada persona que sea cómodo para ella y sobre todo que facilite el día a día de las personas. ¿Para qué podemos utilizar la guarda de hecho? Pues para numerosas cuestiones. Por ejemplo, pues, para pedir plaza en un centro, para una prestación, para acompañar al médico, digamos que para cuestiones cotidianas del día a día. Para actos de gran importancia, por ejemplo, pedir un préstamo, una hipoteca, se requiere además una autorización judicial. Digamos que estos actos que se llaman actos de gran trascendencia requieren de una acción representativa. Son actos que van más allá de la gestión cotidiana de apoyo de la persona. Entonces, sobre todo, sirve para que, aún manteniendo la guarda de hecho, a través de un apoyo paralelo, una figura paralelo, que sería la autorización judicial en este caso, podamos realizar en esos actos sin entrar de lleno en un proceso judicial. La guarda de hecho se extingue cuando el guardador desista, porque hayan desaparecido las causas que la motivaron en un principio, porque la persona que presta apoyo decide organizarse de ese modo. Al final también tenemos que pensar que no tenemos por qué siempre estar conformes con una persona constantemente. Puede ser que con el tiempo la relación con el guardador de hecho cambie. Y bueno, otro de los motivos también es cuando la autoridad judicial lo considere conveniente. Ahora vamos a hablar un poquito también de otros apoyos voluntarios. Respecto a las sentencias que declararon la necesidad de medida de apoyo previas a la ley que ha entrado en vigor, pueden establecerse otras medidas correspondientes. ¿Cuándo? Pues en un plazo de 3 años desde la entrada en vigor de la ley. La revisión de las sentencias más o menos quedan aproximadamente 2 años, generalmente se realizan de oficio.
o también a propuesta del Ministerio Fiscal. En este caso es el propio juzgado quien se pone en contacto con las familias. A partir de este momento se establecen revisiones periódicas, que insisto, en 2 años aproximadamente deberían estar todas realizadas, y una vez que las personas obtengan la revisión de su sentencia, cada 3 años se deben revisar estas. Recordemos que también dependiendo de las necesidades de cada persona, estas revisiones se pueden aumentar hasta 6 años. En la práctica esto es común y también va un poco en el camino de intentar desjudicializar el proceso, ¿no? ¿Para qué vamos a revisar una sentencia cada 3 años cuando a lo mejor la persona está cómoda con esos apoyos y podemos esperar un poquito más? En este modo, digamos que se pretende quitarle peso también a las familias y a las personas también. Las revisiones también pueden ser solicitadas por la propia persona interesada o por las personas que estén prestando apoyo. También por el cónyuge no separado, la pareja de hecho, descendientes, ascendientes o hermanos. Así pues, el procedimiento de revisión se iniciará de oficio en instancia de algunas personas legitimadas que hemos mencionado antes. El juez dará audiencia al interesado y a todas aquellas personas que el juez considere de interés para el proceso. Hay que tener en cuenta que en estos procesos se tratará de hacer primar siempre la voluntad de la persona objeto de las medidas de apoyo, tanto a la hora de decidir la medida en sí como a la hora de designar a las personas que van a constituir estas medidas. Para esto, el juez también tomará en consideración pruebas elaboradas por profesionales, distintos profesionales de la salud. Este procedimiento finalizará con una resolución judicial motivada en la que el juez especifique razonablemente qué medidas de apoyo son preceptivas, para qué actos concretos, o sea, su alcance, y qué personas las realizarán. Generalmente, y a poder ser, ya digo, estos criterios emanarán de la propia voluntad del interesado, de la persona con discapacidad. Pero claro que sí, siempre ante dicha resolución cabrá un recurso. Y bueno, ahora vamos a hablar también un poco del procedimiento de determinación de apoyos para todas aquellas personas que antes de la ley no tenían medidas de apoyo establecidas. Es importante señalar que, al igual que el resto de las personas, sus apoyos también tienen que ser proporcionales a sus necesidades. También tienen que ser entendidas, tienen derecho a que se les hable de forma clara, sencilla y accesible durante todos los procesos judiciales y notariales, y también tienen derecho a que se les proporcione información en lectura fácil. Las adaptaciones de las sentencias se realizan a petición de cualquiera de las partes, como anteriormente hemos mencionado, a través del Ministerio Fiscal, de oficio por el propio tribunal, y estas personas también pueden estar acompañadas por una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y con los funcionarios. También esta ley trae consigo unas figuras que se llaman la figura del facilitador. El facilitador, digamos que es la persona encargada de apoyar durante todos los procesos judiciales a las personas con discapacidad. El objetivo es sobre todo el que funcionen como puente entre las instituciones judiciales y las propias personas, es decir, que las ayuden a entender sus sentencias, todo lo que se les está diciendo durante los juicios, asegurarse de que realmente se está cumpliendo con la voluntad de las personas y, en definitiva, también a entender toda la documentación que se les aporta en todo momento. Para ello, la Comunidad de Madrid, junto con Plena Madrid, han llegado a un acuerdo por el que se otorgarán facilitadores a aquellas familias que lo solicitan. Respecto a esta novedad, vais a encontrar más información en la web de Plena Madrid de cómo solicitar el facilitador. Y bueno, teniendo esta suerte en Madrid, la idea es que se aproveche y que lo solicitéis, porque son figuras que aportan bastante solidez y bastante conformidad en todo el proceso. De acuerdo. Los menores que así lo requieran podrán configurar medidas de apoyo que surtirán plenos efectos a la adquisición de la mayoría de edad. Esto quiere decir, un chico con discapacidad, menor de edad, pero mayor a 16 años, cuya familia y él mismo, porque recordemos que prima la voluntad del individuo, la familia y él mismo vean
que cuando cumpla la mayoría de edad va a seguir requiriendo de medidas de apoyo como las que se tienen cuando eres un menor de edad no emancipado, ¿verdad? Pueden ir, por así decirlo, allanando el camino ya desde los 16 años, ¿de acuerdo? Esto es una facultad que tenéis todos y que es conveniente que apliquéis si lo consideráis. De acuerdo. Otra novedad que nos trae la ley es que con la nueva ley ahora las personas con discapacidad podrán testar y mostrar su intencionalidad sucesoria ante el notario cuando a efectos de este la persona se encuentre en situación de entender el proceso. Sin embargo, precisamente la persona se encuentre en facultad de entender el proceso. En caso de que se presenten impedimentos, es el notario quien tiene que procurar todas las facilidades posibles para que la persona en cuestión entienda perfectamente lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y con qué objeto, ¿verdad? Ante esto no hay límites. Braille, lenguaje dactilológico, intérpretes, no hay límite. Pero la idea es que ahora con la voluntad y la capacidad jurídica puedan disponer de sus bienes en el momento del fallecimiento, ¿verdad? Y por último, un concepto también creemos bastante importante, que es el patrimonio protegido. Bueno, digamos que, como dice bien la diapositiva, que abarca una esfera patrimonial que en función de la ley de patrimonio protegido permite la designación de unos bienes preciosos en favor de una persona con discapacidad. ¿De acuerdo? Para que con ellos y con los beneficios que se deriven de su administración se haga frente a las necesidades vitales del titular de las medidas de apoyo. Unos bienes designados concretamente por la familia para satisfacer todas las necesidades de la persona con discapacidad. Por la familia o por los titulares de la medida de apoyo, que no siempre tienen que coincidir con la familia necesariamente, ¿verdad? De esta forma, los padres, sin tener que efectuar una donación que tiene un mayor coste fiscal, pues, ni una venta, y sin tener que esperar a transmitir los bienes por herencia, pueden vincular determinados bienes a la satisfacción de las necesidades vitales de la persona con discapacidad. Creo que esa parte no es necesaria ni que la explique. Si es cierto que el proceso para constituir este patrimonio protegido, pues es ya casi, digamos, arquetípico, ¿verdad? Proceso notarial, escritura pública, constitución de una cuenta bancaria que tiene que estar a cero, ¿verdad? Y todas las transferencias que se hagan a favor de esa cuenta bancaria deben llevar el concepto de patrimonio protegido, ¿de acuerdo? Destinado al patrimonio protegido. De todas formas, es un proceso que las familias que estén interesadas podéis siempre darle una vuelta, informaros y contactar con la clínica o con Plena, que siempre estamos dispuestos a echar una mano en todos los procedimientos y en todos los procesos de este tipo, ¿de acuerdo? Luego os dejamos adjuntadas una serie de lecturas que bueno, pueden ser interesantes para entender la ley, para tener también la documentación presente en determinados momentos en los que puedan surgir algunas dudas. Tenemos algunas lecturas que están en lectura fácil y hay otras que no, pero digamos que están bien explicadas y os pueden servir mucho de apoyo. Realmente el mensaje que queremos hacer llegar es que aunque a priori sea una ley que tenga una dimensión muy grande, que haya a priori cambiado bastantes cuestiones, el mensaje que os queremos transmitir principalmente es que lo que se pretende es buscar un punto intermedio en el que se ofrezcan esos apoyos necesarios proporcionales a cada persona. Digamos, nosotros en varias formaciones siempre lo expresamos de una forma en cada uno necesita un zapato de su talla, ¿no? Si tiene un zapato muy grande va a ir incómodo y si tiene un zapato más pequeño también va a ir incómodo, ¿no? Entonces es también se busca que las familias también durante todos los procesos estén más cómodas, no sientan todos estos trámites como una burocracia muy pesada y por ello en cierto modo se crean estas figuras informales para pues crear, ¿no? Digamos, ese espacio más cómodo tanto para las personas con discapacidad como también para las familias que al final son generalmente las personas que acompañan, ¿no? durante todos estos procesos.
Y por supuesto, destacar que en ningún momento las personas con discapacidad van a verse desprotegidas. Lo que establece la ley es un escalonamiento más detallado para que en función de sus capacidades se le aplican unas medidas y otras. Pero las personas van a seguir estando acompañadas y con un poco de suerte la ley consigue que se sientan incluso más realizadas con personas, ¿verdad? También me gustaría señalar brevemente que anteriormente hemos comentado la cuestión de las figuras mixtas. Esto a priori puede parecer complejo, pero en realidad es que nos encontramos en algunas sentencias de apoyos judiciales en los que a lo mejor para una persona se le otorgan una curatela asistencial en determinados aspectos y para cuestiones de mayor trascendencia, como por ejemplo gestión económica más amplia, sí que se le otorga una curatela representativa para aquellos casos. La cuestión es esa, atender a qué necesidades tiene cada persona concretamente y conforme a ello otorgar una serie de apoyos u otros. Y bueno, sin más dilación, por mí, si queréis, pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Para cuestiones más específicas, si tenéis alguna duda para familiares concretos, alguna duda con algún procedimiento más específico, podéis escribirnos al correo de clinica.jurídica@urjc.es y os contestaremos en la mayor brevedad posible. Fenomenal, muchas gracias por vuestra exposición. Si os parece, bueno, recordar a las personas asistentes que se pueden trasladar preguntas por preguntas y respuestas. Veo que estáis escribiendo por el chat también, bueno, intentaremos ir resolviendo, ¿vale? Si os parece, os voy trasladando yo algunas de las preguntas, ¿vale? Y las podemos ir respondiendo. A ver, la primera que nos han puesto es cómo se inicia la revisión. Creo que aunque lo habéis explicado, pues bueno, si podéis recordar un poco cómo son los pasos. La revisión de sentencia, ¿verdad? Entiendo que sí, pone solo revisión, pero entiendo que La sí. revisión podéis solicitar la instancia de parte acudiendo al juzgado, ¿verdad? Vosotros mismos podéis acudir. De todas formas, el juzgado tiene un plazo de 3 años. A partir de que ha entrado en vigor la ley, tiene un plazo de 3 años para llamaros él de oficio. Entonces, si no habéis recibido todavía la llamada, la vais a recibir. ¿De acuerdo? Si estáis a gustos en la situación actual, nuestro consejo es que esperéis la llamada. Si antes de la entrada en vigor de la ley teníais una tutela, ¿vale? Para con la persona necesitada, teníais una tutela, pasa eso a ser una curatela representativa, ¿vale? A efectos de la nueva ley. Y así hasta que el juzgado os llame y establezcáis, conforme a los nuevos criterios, qué es lo más propicio. Sí, nosotros para estos casos siempre recomendamos atender a la situación en la que os encontréis. Si estáis cómodos con los apoyos que tenéis en este momento, nosotros siempre recomendamos que sigáis con ellos hasta que el estado de oficio os llame para modificar esta sentencia. Si estáis incómodos y preferís decidir desde ya el nuevo apoyo, podéis hacerlo vosotros mismos también solicitándolo. También muchas veces nosotros recomendamos, en el caso en el que estéis a gusto con los apoyos en los que os encontráis, lo toméis como un tiempo de reflexión, de hablar un poco más con los familiares y ver realmente si tienen algún tipo de preferencias o no al respecto. Pero a priori, si estáis cómodos con los apoyos que tenéis actualmente, lo ideal sería esperar a que llamasen de oficio. De acuerdo. Quizá estamos viendo nosotros ya las preguntas. Sí, os puedo trasladar otras si queréis, que preguntan sobre el patrimonio protegido, si se puede ingresar dinero, si los familiares pueden ingresar dinero, sí. Abuelos, tíos y amigos. Sí, sí. Se abre una cuenta bancaria que da el traslado al notario e informa al banco de que precisamente es una cuenta bancaria de patrimonio protegido. Y si se puede ingresar dinero, claro. Muy bien, vamos buscando más preguntas. El correo es el que aparece en pantalla, clinica.jurídica@urjc.es. Se ve sin problema, ¿no? Si no lo escribimos por chat posteriormente. Sí.
Bueno, decir que han preguntado varias personas si se van a compartir las diapositivas. La exposición está siendo grabada, por lo que la compartiremos a través de las redes de Plena Inclusión Madrid y quedará subida en el YouTube de Plena Inclusión Madrid también, ¿vale? A ver, miramos a ver alguna pregunta más. Hay una persona que pregunta sobre si podíais aclarar más ampliamente a qué se refieren los informes de profesionales especializados. A todo un poco. No se refiere a nada concreto, toda cosa que pueda ayudar, informes psicológicos, de trabajadores sociales, todo lo que pueda ayudar a determinar cuál es el estado de la persona con discapacidad puede ser admitido perfectamente, claro. No tiene por qué ser nada concreto. Otra de las cuestiones que recomendamos también es que durante este tiempo lo que se pueda hacer es recopilar aquella información que consideréis que puede ser necesaria para la toma de decisiones, para la toma de apoyos, ¿no? Es decir, que cuando tengáis que ir a ese juicio para establecer las distintas medidas de apoyo, que vayáis con una serie de documentación, pues como ha dicho David, que puede ser informes psicológicos, informes forenses, médicos y bueno, en realidad es eso, un conjunto de informes que no son iguales para todas las personas, dependiendo de cada caso se pueden presentar unos u otros y es eso, una recopilación que ayude al juez, digamos, a decidir realmente qué tipo de apoyo es más conveniente para una persona. Claro, yo a ver si puedo añadir una cosita. O sea, muchas veces, a veces las familias piensan que esto tiene que ver solo con el grado de discapacidad que esté en el certificado y en realidad de lo que se trata es de que se refleje ahí lo que es el día a día de la persona, su vida cotidiana, qué apoyos necesita en aquellos aspectos de la vida en los que a lo mejor pues, no necesita apoyos y en otros sí. Y entonces ahí pues informes de todo tipo, sanitario, psicosocial, las personas que están en entidades tutelares pues tienen ahí también ¿no? esa otra acceso, digamos, a este tipo de informes y cuando no, a servicios sociales. Quiere decir que la idea es que quede reflejado pues, lo que es el día a día de la persona y los apoyos que necesita, no centrarse ahí en el grado de discapacidad, que no es lo más importante. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver alguna pregunta más. Veía por aquí que preguntaban si sabéis cuánto tiempo pasa desde que llaman del juzgado hasta la comparecencia, pues bueno, para tener tiempo para preparar los informes. No sé cuánto tiempo pasa de media, pero si no me falla la memoria, el tiempo máximo es 1 año, ¿de acuerdo? Para haceros comparecer. Entonces, todo lo que puedas ir recopilando, seguro que ya tienes material. Preséntalo cuando llegue el día. Yo me figuro que dependerá también del juzgado y de cómo estén Claro. ¿no? Porque, claro, al final, bueno, que por cierto, el tema de la instancia del proceso es en el juzgado de primera instancia donde viva la persona con discapacidad. O sea, que es como siempre que vemos lo del juzgado parece que es, pero en realidad es muy sencillo, es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, que la idea es que sea una cosa fácil, ¿no? Y depende, yo creo, del volumen de trabajo que haya en cada juzgado. Yo he visto plazos de 3 meses, pueden ser más largos. La verdad es que creo que depende del juzgado. Muy bien, gracias. Vamos a ver, es que hay ya varias preguntas, tenemos que seleccionar. Aquellas que sean individuales, de casos personales, pues podéis remitiros al contacto que os han dado de la clínica si tenéis alguna duda. Claro, todo lo que sea un poco más complejo, más personal, ya sería estudiarlo detenidamente. Sí, sobre todo porque al final las circunstancias de las personas pueden cambiar el resultado del diagnóstico que podamos dar o no, entonces es mejor conocer con mayor profundidad el caso antes de dar una respuesta. Muy bien. Otra pregunta que veo por aquí es que preguntan si podéis explicar ejemplos de qué se puede acordar ante el notario frente a los apoyos establecidos judicialmente.
realmente los apoyos voluntarios, que son los que se establecen ante notario, son los que se prefieren, ¿no? Digamos, en esta ley. Sobre todo, insisto, con el objetivo de desjudicializar todo el proceso y hacerlo más ameno pues a todas las personas que participen en el proceso, ¿no? ¿Qué se puede acordar ante notario? Pues realmente es muy variable. O sea, se puede acordar desde el ir al médico, desde apoyos más económicos. En realidad es, digamos que la figura preferente. La diferencia, digamos, entre los apoyos entre las acciones que se pueden realizar con los apoyos judiciales, digamos que para estos últimos, los actos que se debe hacer con ellos son los actos de mayor trascendencia, es decir, a lo mejor pedir una hipoteca, un préstamo bancario un tanto elevado, pero para el día a día, para las cuestiones cotidianas, generalmente todo el resto de cuestiones se pueden hacer ante notario. En general, casi todo se puede hacer a través de los apoyos voluntarios. Insisto, de hecho, son los apoyos que se prefieren, ¿no? Y digamos que podemos reservar la curatela representativa y la curatela asistencial para aquellas cuestiones que, digamos, que requieran, ¿no? de mayor importancia. Fenomenal, gracias. Otra persona pregunta si tiene coste y cuánto es el proceso judicial. Uh-huh. Respecto a los costes de los procesos judiciales, también es una cuestión que digamos que se debe atender a cada caso, dependiendo de la complejidad del caso, dependiendo de también al lugar donde acudamos para que nos ofrezcan sus servicios. Entonces, determinar un precio medio es a lo mejor un poco incorrecto. Había que atender a distintas circunstancias que pueden variar bastante. No sé si, Marta, ¿quieres añadir algo al respecto? Sí, bueno, ha sido un tema controvertido, ¿verdad? Porque al ser un procedimiento de jurisdicción voluntaria, la idea era, los procesos de jurisdicción voluntaria son como muy sencillos, ¿no? Entonces, la idea era facilitar el acceso a la justicia y que, bueno, pues fuera una cosa relativamente fácil para las familias. Por otra parte, al ser un procedimiento de jurisdicción voluntaria, es un tipo de procesos que no requieren ni abogado ni procurador, y al no requerirlo, pues a priori parecería que no está cubierto por lo que es la asistencia jurídica gratuita. Entonces, claro, surge un poco la situación de decir, bueno, yo quiero instar el procedimiento, pero no quiero hacerlo sin un abogado. Puedes ir con un abogado, no es que esté prohibido, sino que no es obligatorio, no es necesario. Entonces ahí lo que es el coste es cero si haces el procedimiento pues instas la jurisdicción voluntaria o esperas a que te llamen, eso no cuesta nada. Lo único que si alguien quisiera en ese procedimiento ir acompañado de abogado, que también es normal, pues ahí ha surgido un poco la controversia de si habría derecho a asistencia jurídica gratuita o no. En todo caso, siempre también tener presente que cuando hay una persona con discapacidad implicada en un proceso, está también la figura del defensor judicial. O sea que, ¿no? Como para cubrir esa necesidad pues, de más información o de estar más, ¿no? al tanto de lo que está ocurriendo, porque a veces, aunque sean procedimientos fáciles, para el que no conoce el derecho, se vuelve todo muy complicado, ¿no? Pero bueno, la idea es que se ha escogido el proceso más sencillo de los que hay en el mundo del derecho. No se requiere abogado, no se requiere procurador y no tienen coste, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Veo preguntas que, bueno, pues que atienden a casos individuales, que creo que, como hemos dicho, es mejor que eso es hacer la consulta uno a uno, porque, bueno, no se pueden dar respuestas genéricas sin conocer los casos. Entonces yo creo que ya lo podemos dejar aquí. No sé si vosotros queréis añadir algo más.
realmente eso, si cualquier duda que tengáis, las vamos a responder, todas las que hay por aquí por el chat, pero sí de una manera más personalizada y bueno, os recomendamos sobre todo que nos escribáis un correo y que nos detalléis un poquito más sobre cada caso y por nuestra parte esto es todo. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por haber compartido esta información, por esta sesión y por todas las colaboraciones que hacéis con nosotros, que están estupendas. Nada, recordaros eso, que podéis contactar con ellos para consultas privadas. También señalar que, bueno, habéis hablado del servicio de facilitadores de Plena Inclusión Madrid, decir que, bueno, el que necesite un facilitador para procesos judiciales puede solicitarlo a través de la página web, poniendo solicitud de apoyos en procesos judiciales. Plena Inclusión Madrid os saldrá. Para procesos eso es para procesos de más de 72 horas y el juicio es en ese periodo. Para periodos urgentes, pues también para apoyos urgentes también hay un número de teléfono que figura en la página, ¿vale? Vuelven a decir que si podéis recordar el correo, aunque está ahí, a lo mejor no sé si lo repetimos, es clinica.jurídica@urjc.es y nada, pues agradeceros y nada, aquí lo dejamos. Decir eso, recordar que va a quedar grabada la sesión y que se subirá al YouTube de Plena Inclusión Madrid, y a los participantes decir que ahora les aparecerá antes de salir una pequeña encuesta, bueno, pues para que valoren cómo ha sido y que nos ayuden a mejorar para siguientes sesiones. Así que nada, yo a David y Marta, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Y lo dejamos aquí. Gracias a todos y a todas.